Un saludo cordial tengan todos ustedes. En esta oportunidad estamos desarrollando el examen final colaborativo del curso Derecho de Familias y Sucesiones. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar es sobre la desheredación y los integrantes del grupo son Brenda Lindsay Lucano, Olga Quispe Gutiérrez y José Parra Ruiz. Doy paso a mi compañera para que pueda iniciar la exposición. Concepto de la desheredación. En nuestro país se tiene que la desheredación consiste en la facultad que tiene solo el testador de separar de la herencia a su heredero forzoso por alguna de las causales señaladas en la ley, que estas pueden ser, por ejemplo, actos deshonrosos como tal, ¿no? Bueno, del Código Civil peruano, en el artículo específico 742, nos indica que por la desheredación el testador puede privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en algunas de las causales previstas en la ley. Sobre el particular, la presencia de la legítima implica que el causante está obligado a no disponer de de la totalidad de sus activos y poder incluir o no a sus parientes más cercanos. Por lo tanto, si la legítima no estuviera presente, la desheredación no tendría efecto, dado que solo en relación a los herederos forzosos la ley permite al testador el deber de no disponer de la totalidad de sus activos. En el caso de otros parientes que tienen derechos para heredar, bueno, no es necesario que estos sean heredados o sean herederos forzosos. Si el causante decide no incluirlos en su sucesión, simplemente los excluye de su testamento y no pasaría nada, ¿no? En ese entender, la desheredación tiene como objetivo que la desaprobación de ciertos comportamientos del individuo no solo sea de naturaleza social, sino otros, como sucede, por ejemplo, en la indignidad, sino que también se refleje en el ámbito familiar con una sanción específica. Por lo tanto, no se trata de una facultad de los demás sucesores respecto al patrimonio, sino que constituiría un derecho exclusivo del testador al que se le otorga esta prerrogativa para poder decidir, ¿no? Bueno, a continuación le paso a mi compañero la palabra para que pueda continuar. Muchas gracias. En el caso planteado, Juan, un viudo de 70 años, con dos hijos, Carlos y María, decide redactar su testamento el 10 de enero del año 2024. Juan posee una casa en Lima, un terreno agrícola en Ayacucho y también posee una camioneta Hilux. Motivado por la falta de interés y apoyo emocional de su hijo Carlos, Juan decide desheredarlo en su testamento, argumentando abandono emocional y falta de interés a pesar de la situación económica que él está pasando. Por otro lado, designa a su hija María como su heredera universal, reconociendo su amor y su dedicación hacia ella. Tras enterarse de la desheredación, Carlos decide impugnar el testamento por considerar que no justifica ni cumple con los requisitos legales. En este caso se cuestiona la validez de la desheredación de Carlos por parte de Juan. Según el Código Civil, la desheredación debe realizarse mediante el testamento y la causa debe estar clara. Juan argumenta abandono y falta de afecto de parte de Carlos, pero se requiere evidencia que respalde estas afirmaciones. Además, la desheredación debe tener una justificación objetiva y razonable. Por ello, es fundamental determinar si hay fundamentos válidos para la desheredación de Carlos. Caso contrario, él podría impugnar el testamento y reclamar su legítima parte de la herencia. La legítima es una porción de la herencia establecida por ley que debe ser respetada, incluso si el testamento lo contradice. En este caso, la existencia de la legítima es importante para determinar la validez de la acción. Asimismo, la masa hereditaria total incluye todos los activos y pasivos del fallecido. Se calcula la masa hereditaria neta descontando o restándole las deudas y las obligaciones del activo total. Esta masa determinará cómo se distribuirán los bienes entre los herederos, considerando las disposiciones testamentarias y las regulaciones legales. Juan ha desheredado a su hijo Carlos debido a la percepción de abandono emocional y falta de apoyo en sus momentos difíciles. Aunque la ley permite al testador disponer libremente de sus bienes, la desheredación debe justificarse por una falta grave y reiterada de deberes filiales. Se necesita evaluar las acciones, si las acciones de Carlos cumplen con estos criterios, considerando pruebas de la relación padre-hijo.
Si se demuestra el abandono emocional y falta de apoyo económico en el estado de necesidad del padre, la desheredación puede ser válida. Caso contrario, el hijo puede impugnar el testamento y reclamar la parte de la herencia que le corresponde. La desheredación de Carlos por parte de Juan podría no ser válida si Carlos tiene el derecho a su legítimo, según el Código Civil. Las causales de desheredación incluyen el maltrato, la negación de alimentos sin justificación, abandono y conducta deshonrosa. En un caso judicial similar, la negación de alimentos a los padres constituyó una causal de desheredación. Para validar la desheredación se debe demostrar el estado de necesidad del padre y la negativa del hijo a proporcionar alimentos, y que la desheredación recaiga sobre un heredero forzoso. Si se confirma que Carlos negó alimentos sin justificación, la desheredación sería válida según el Código Civil y la jurisprudencia citada. La noción de alimentos abarca aspectos como sustento, educación, asistencia médica. La decisión de desheredar a Carlos se fundamenta en la falta de apoyo emocional y el estado de necesidad económica de Juan. Por último, la doctrina considera que la legítima se entiende como una muestra de solidaridad familiar, reflejando la obligación de asistencia hacia los parientes más cercanos. Esta noción surgió de la jurisprudencia que comenzó a cuestionar los testamentos que no dejaban una parte adecuada de los bienes a los parientes, considerándolos como un producto de una mente alterada. Esto condujo a acciones legales como la querella in officiosi testamenti, que podían invalidar el testamento y distribuir los bienes como si no hubiera testamento. En este caso, esta doctrina es relevante para determinar la validez de la desheredación de Carlos por parte de Juan. Si se concluye que el testamento de Juan fue resultado de una mente alterada, podría ser declarado inválido. Esto implicaría que los bienes de Juan se distribuyan como si no hubiera testamento, potencialmente otorgando a Carlos su parte de la legítima como heredero forzoso. Conclusiones. La validez de la desheredación de Carlos por parte de Juan está sujeto a la verificación en la cual se cumplan los requisitos legales establecidos en el Código Civil peruano. Esto incluye la necesidad de expresar claramente la causa de la desheredación en el testamento y la justificación objetiva y razonable de la misma. Número 2. Juan argumenta que Carlos ha incurrido en una falta grave y reiterada de deberes filiales, específicamente el negarle alimentos sin motivo justificado. Esta causal está respaldada por el artículo 744 del Código Civil y la jurisprudencia citada en el informe. 3. Es fundamental recabar pruebas que respalden las afirmaciones de Juan sobre el abandono emocional y la falta de afecto por parte de Carlos, así como su situación de necesidad económica. La falta de pruebas suficientes podría poner en entredicho la validez de la desheredación. La existencia de la legítima establece una cuota intocable de la herencia que debe ser respetada, incluso en casos de disposiciones testamentarias contrarias. Si se determina que la desheredación de Carlos no cumple con los requisitos legales, él tendría derecho a reclamar su parte de la legítima como heredero forzoso. Y finalmente, se debe considerar la doctrina que interpreta la legítima como una expresión de solidaridad familiar y evaluar si el testamento de Juan podría ser declarado inválido si se determina que fue el resultado de una mente perturbada o irrazonable, según los estándares establecidos por la jurisprudencia. Gracias.